Bueno, aquí retomamos para explicar estos otros parámetros del proceso de layers. Definitivamente en layer o capa, lo más importante es la altura de capa. Pero estos también tienen su relevancia. Empecemos por capas perimetrales. Ahora mismo hay dos. Capas sólidas en el fondo y capas sólidas en la parte superior. Veamos, este 2, ¿en qué afecta? Vamos a generar los parámetros de impresión. Veamos. Los perímetros o las líneas perimetrales son básicamente las que ahora mismo en colores está observando de color azul. Aquí con estos son rasgos de colores, indica con cada color qué es qué. Entonces dice azul, azul oscuro es la parte externa y la azul clara es la parte interna, pero ambas son capas perimetrales. Y en este caso, ¿cuánto observan? Básicamente observan 2. Ahora, básicamente, ese parámetro que mencioné de capas perimetrales se refiere a la cantidad de líneas que él va a tirar externamente en el perímetro de la pieza. Como ahora mismo eso está estipulado por 2, pues ustedes ven 2. Pero supongamos que lo vamos a exagerar, vamos a ponerle 10 para que sea muy obvio. Y volvemos a preparar el proceso de impresión 3D. Bueno, entonces noten una cosa, que eso estaba en una altura de capa de 0.3 milímetros que daba aproximadamente unas 6 horas y algo de impresión, pero miren cómo incrementó la cantidad de horas de impresión. Incluso terminó afectando en algo pues la cantidad de material que se gastaba. Antes gastaba 240 gramos, ahora está gastando alrededor de 367 gramos. Veamos por qué. Bueno, aquí se ve. Entonces, son 10. Cuéntenlas. Deben ser 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, esto se refiere básicamente a esto. La cantidad de capas perimetrales o alrededor del núcleo o el relleno. El relleno básicamente aquí lo están representando con esto que es de color naranja y lo denominan infill o el relleno de la pieza. Pero las capas perimetrales se refieren entonces a lo azul, a lo que está en la parte superficial de la pieza. Y antes estaba en 2 capas, pero ahora le especifiqué en 10. Ahora noten una cosa, el relleno no necesariamente tiene que estar completamente lleno. La pieza, dependiendo de la aplicación, si por ejemplo una aplicación estética, puede estar por dentro perfectamente hueca. Aquí lo que yo he controlado es, bueno, no le he especificado nada con respecto al parámetro llamado relleno, pero si se dan cuenta por default, él nunca fabrica las piezas completamente rellenas. Están huecas. Ahora, mientras que las capas perimetrales, si lo observan, están completamente llenas de material. Antes habían 2, pero como ahora hay 10 líneas en la parte externa de la pieza, 1, 2, 3, 4, bueno, deberían ser más o menos 10. Y esa parte superficial sí está repleta de material,
Por lo tanto, eso ha debido incrementar la cantidad de material total. Y al incrementar la cantidad de material total, también incrementa los tiempos de impresión. Claro, ahora hay una porción de la pieza más que antes, que ahora sí está completamente llena de material. Donde yo recomiendo incrementar las capas perimetrales en piezas cuya superficie va a trabajar a esfuerzos relativamente grandes, o incluso piezas que después del proceso de impresión 3D van a ser pulidas o devastadas, es decir, gran porción de la superficie podría ser retirada, aunque no es lo ideal en impresión 3D. La idea es imprimir del tamaño que necesites. Pues el proceso de impresión 3D no es muy preciso y a veces es necesario combinarlos con procesos de maquinado o de arranque de viruta. Si no se emplean suficientes capas en la parte exterior, al maquinar puede llegar a encontrar con el núcleo que es hueco. Entonces esa es una de las recomendaciones que yo podría hacer de por qué utilizar más alturas de capa. Pero observen que eso incrementa entonces los tiempos de impresión y también la cantidad de material a gastar. Pues vamos a editar layer. Por default esto debería estar en 2. Ok. Preparar el proceso de impresión 3D nuevamente. Y miren que los tiempos se han reducido a 6 horas y media, 240 gramos. Entonces, al acercarnos acá, se pueden dar cuenta que solamente son 2 capas perimetrales, pero ya saben cómo se especifica eso. 2 capas externas. Ahí está, 2 capas externas. Esto básicamente representa las capas en el fondo de la pieza y en la cima, que van a ser completamente sólidas, no van a ser huecas. Entonces en este caso son 3. Eso se refiere que en la parte de abajo de la pieza, estas primeras capas van a ser completamente llenas, al 100%, completamente llenas, pero se van a hacer solamente 3. A partir de esas 3 que están en el fondo, que están completamente llenas, después de eso se empiezan a crear capas que no están completamente llenas y tienen un cierto porcentaje de relleno especificado aquí. Infill percentage, 20% de porcentaje. Entonces ahí lo pueden ver. Esa capa amarilla básicamente es una capa completamente llena de material. Entonces noten que básicamente todo eso va lleno. Primera capa perimetral, segunda capa, bueno, deberían ser alrededor de unas 3 capas. Aquí está representada las capas sólidas con solid layer de color verde. Entonces deberíamos esperar que eso pase unas, apenas fue la primera. Debemos esperar entonces que pase alrededor de unas 2 veces. Perdón, 3 veces, que fue lo que se especificó. Y ahí empieza a arrojar en la parte interna algo así como partes huecas o capas huecas.
¿Lo ven? Eso de naranja es básicamente las capas que están huecas. Significa que de ahí en adelante él no va a hacer completamente las capas llenas, sino huecas. Así, observen, hueco por dentro. Lo naranja representa estructuras huecas. Ahí se puede observar. Completamente hueco. Lo diferente aquí, ¿qué va a hacer? Que antes de acabar el proceso de impresión 3D, las últimas capas que fabrica en la parte superior van a ser completamente llenas. Vamos a salir de acá, editar parámetros del proceso, y esas en la parte superior se refieren a Top Solid Layers, que son las capas de la parte superior, la parte más alta de la pieza. Las últimas 3 capas van a ser completamente llenas, no van a ser huecas. Yo obviamente puedo cambiar esto, pero eso va, vamos a ponerle 10, vamos a ponerle 10 también acá. Pero obviamente eso va a hacer que se tarde más el proceso de impresión 3D, porque a diferencia de antes, bueno, noten que cambiaron los tiempos de impresión. Aquí miren, antes eran 6 horas y media, 40, ahora son 8 horas. Y el material pasó de 240 gramos a 290, claro, porque ahora hay más capas en la parte baja de la pieza que están llenas. Antes eran 3, ahora son 10. Y recuerden que son capas que están completamente llenas de material. Aparte de que como están completamente llenas de material, su sola impresión también gasta más tiempo. Entonces, vamos a ver si se alcanza a ver esto. Noten eso. Que él empieza la parte de las capas que están como huecas, pero mucho más alto. Quiere decir que hasta esa altura prácticamente todo eso es algo que está completamente lleno por dentro, no está hueco. Por eso pesa más ahora y tardaría más la impresión. Lo mismo debe suceder al final de la impresión, que las capas en la parte superior, ahora no hay 3 llenas sino 10 llenas. Ahí no, ahí no, ahí no, ahí no. Bueno, de pronto por esa geometría no se nota tanto, pero prácticamente desde ahí casi todo eso es completamente lleno. Entonces yo creo que ya podemos dejar hasta ahí esa parte. Y damos por terminado entonces esto vamos a dejarlo como estaba, 3. Esto estaba en punto 2. Vamos a darle OK y después vamos a adicionales. Entonces vamos a parar esto.